Hola amigos, muy buenas noches. Nos encontramos de nuevo acá con ustedes. Están empezando a llegar los invitados, pero vamos a ir conversando. Este va a ser una hora de conversación bastante interesante, porque vamos a conocer cómo se está viviendo el tema de la cuarentena y cómo se está trabajando desde Arepa Viva y desde la misma comunidad, desde la solidaridad de la comunidad venezolana, allí en la ciudad de Puerto Iguazú y en la ciudad de Ituzaingó. Creo que Alex tiene el orden. A ver, Alex, ¿quién tenemos primero? Ituzaingó primero con Virginia, Ituzaingó Corriente. De segundo, Angelina Hernández de Puerto Iguazú. Y para finalizar y cerrar como tal, María Calas, licenciada en Derechos Humanos de Guayaquil. Bien, no. María Calas no es licenciada en Derechos Humanos, es una licenciada en Educación, una activista de los derechos humanos y es una de las directoras de la Fundación Mil Sonrisas y tiene una vasta experiencia en la atención a la migración venezolana y en derechos humanos propiamente allí en Guayaquil. Muy bien, yo creo que si tenemos, estamos escuchando ahí de fondo a Hugo Blanco con Moliendo Café, un poco para evocar nuestras raíces con esa musiquita sabrosa que es Moliendo Café, un pasajito llanero. Pero yo creo que ya podemos quitarlo, sí. Alex, para ver si no podemos arrancar con Angelina. Estamos esperando a Virginia. Y bueno, pero ¿llegó? Llegó Virginia. Virginia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos de acá, el equipo Hola. de trabajo, la señora Doralí García, Alex Landós, de Ya Conoces. Muy bien. Yo muy bien, ¿tú cómo estás? No te escucho bien. Te saludaba, a ver, No vamos a probar bien. nuevamente. Nosotros te estamos escuchando perfectamente, se ve que hay, por supuesto, un retraso en el audio, pero te estamos escuchando perfectamente bien. Su conexión es débil. Sí, creo que hay un tema con la conectividad tuya que es bastante débil. Bueno, si pudieses mi nombre acercarte donde sea más fuerte. ¿Me oyes ahora? Estoy lo más cerca posible. Bien. Bueno, mira, te comento. Bueno, vengo cumpliendo la función como delegada de acá de la provincia de Corrientes, localidad Ituzaingó, desde el mes de diciembre de 2019. Nosotros estamos asistiendo a la población de migrantes venezolanos que residen acá en Ituzaingó. Para esto realizamos contacto por medio de las llamadas, mensajes y visitas, a fin de conocer la situación de cada familia y poder saber todas las necesidades que cada una tiene, así para poder ayudarle a la resolución de las mismas. También estamos ayudándole con los trámites migratorios y dotación de útiles escolares y juguetes, así como mercadería para los grupos familiares que más lo necesitan. Oportunamente, la Iglesia Bautista Manantial de Vida y la Municipalidad de Ituzaingó, ambas nos han colaborado con mercadería y en algunas oportunidades con ropa. También, al realizar el censo, pudimos detectar que algunas personas estaban desempleadas. Unos niños no habían sido inscritos en el nuevo año escolar, ya que ellos recién estaban llegando al país y desconocían cómo hacerlo. Y también les asesoramos y les ayudamos a eso. También algunas familias presentaban muchas necesidades. Virginia, ¿me escuchas?
Virginia. Hola, Virginia. Se le colgó la llamada a Virginia. Vamos Ahorita ya sale. sí, bueno, vamos a terminar de desconectarle porque se quedó congelado el video allí. Y vamos a llamar a Angelina. Yo termino de presentar a Virginia. Necesito que se salga. Bueno, dame un chancecito antes de llamar a Virginia para yo explicarle un poco a la gente sobre Ituzaingó. O si querés, bueno, Sí, sí. vas conectando a Angelina y se queda allí en línea. Bien, queridos amigos, Virginia Castro es una joven, también delegada de Arepa Viva Juvenil, que estuvo con los otros chicos en la conformación de Arepa Viva Juvenil, ha asumido las 2 delegaciones en Ituzaingó y tiene un trabajo importante. Arepa Viva está trabajando en Ituzaingó también desde hace cerca de 2 años y bueno, hemos logrado llevar atención en todo lo que tiene que ver con orientación y apoyo en trámites migratorios, los vínculos con algunas instituciones y ayuda de otro orden, escolar, académico, ayuda alimenticia que estamos trabajando recientemente con ocasión de la crisis por coronavirus. Hemos estado apoyándoles allí también y Virginia es nuestra referente. Quería preguntarle a Virginia cuántas personas hay en Ituzaingó que directamente por voz de ella pudieran escucharlo, porque tenemos un censo, un trabajo que específicamente ella y Lluvia Pérez han logrado hacer. Pero bueno, vamos a hacerlo para otra ocasión cuando tengamos mejor señal. Vamos a conectarnos entonces, por favor, con Angelina. Angelina Hernández es la referente de la comunidad venezolana en Puerto Iguazú, es nuestra delegada allí, tiene un trabajo importante. El año pasado uno de sus trabajos más importantes tuvo que ver con la atención justamente en el puesto de control fronterizo, ayudar a la gente, llevarlas hasta Foz de Iguazú, traerlas hasta Puerto Iguazú, era todo este tema que en el momento de la crisis migratoria más importante, que hizo una punta o un pico, hizo la migración venezolana en la entrada a Argentina, justamente por ahí por el Tancredo Neves el año pasado, hacia noviembre, diciembre. Estamos esperando a Angelina, Alex. Que solicite de nuevo. Angelina, si me estás escuchando, solicita de nuevo, por favor. Pero no está en línea. ¿Le ha ocurrido algo con Angelina? Esperemos a... ¿Sigue hablando? Sí, bueno, pero vamos a esperar la conexión con Angelina. Bueno, en Puerto Iguazú existe una comunidad venezolana importante y como en todas las otras ciudades, a raíz de esta crisis por el tema del coronavirus, se ha generado una crisis muy importante en la familia venezolana. ¿Y por qué? Muchas personas tienen una producción del día a día, entonces su mercado tiene que ver con ese ritmo de producción. Lógicamente, con el tema de la cuarentena, ellos han tenido que quedarse en casa y la estabilidad de la familia se ha visto bastante comprometida. Eso es un punto importante del cual quisiéramos hablar con Angelina. ¿Ya lograste conectarla? Sí, está probando conexión. Bien, del cual vamos a hablar con Angelina porque ella es la referente, tenemos 3 delegados y es Angelina justamente el referente más inmediato allí. Angelina, ¿estás? No vemos la imagen, parece que también tienes un tema de conectividad. Hola, Angelina. Hola, buenas noches. Buenas noches. No logramos verte, Angelina. Hola. Ahora te vemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien. Angelina, estábamos hablando ya con las personas que nos visitan y que asisten a este programa, que esperemos que cada día sea más y que podamos
hablar de temas realmente importantes para la comunidad venezolana y para la comunidad argentina y para otros. Entonces, queríamos hablar de la comunidad venezolana en Puerto Iguazú. Primero, quisiera preguntarte un poco acerca de cuántos venezolanos se estima que hay en Puerto Iguazú ahora. Mira, según el último censo que realicé finalizando el mes de febrero, tenemos unos 87 venezolanos viviendo aquí en Puerto Iguazú, de los cuales son 18 niños, pero 3 han nacido aquí en Argentina. Bien, excelente. Y estas familias que viven allí en Puerto Iguazú, ¿cómo es su situación laboral, su situación económica? ¿Tienen tienen producción importante como para estar estables? ¿Son familias con empleos precarios? ¿Cómo es el tema el tema económico con la familia venezolana en Puerto Iguazú? Bueno, es lamentable, pero yo diría que el 70% están con empleos precarios. Diría que el 20% está desempleado y un 10% tiene algún empleo estable. Más sin embargo, para los que no lo saben, Puerto Iguazú es una ciudad netamente turística, frontera con Brasil, con Paraguay, y la economía depende muchísimo de estos turistas que vienen de estas ciudades. Actualmente la frontera está cerrada totalmente, el puente está cerrado con barreras metálicas. Entonces los venezolanos que están trabajando en hoteles y restaurantes actualmente están dados de baja, algunos sin salario, otros con algunos convenios de, qué sé yo, un 30% de salario para mantenerlos hasta que se reactiven las actividades comerciales y turísticas. Pero en realidad aquí en Puerto Iguazú te puedo decir que el 100% de los venezolanos que estamos ahora estamos desempleados. Y con el agravante que en Puerto Iguazú parece que los productos son un tanto más caros que en las otras ciudades, ¿no? No sé si de la Argentina, pero por lo menos sí de Misiones y Corrientes. Sí, Puerto Iguazú, los productos argentinos son más costosos incluso que los productos brasileros. Muchos de nosotros optamos, incluso muchos misioneros o muchas personas de aquí de Puerto Iguazú, optamos por ir a Brasil a comprar productos que puedes encontrar a mitad de precio de lo que los encuentras aquí. Quizás con un poco menos de calidad, pero en estos momentos lo que importa es el precio. Angelina, en el tiempo que tienes trabajando allí en atención a la migración venezolana, que ya vas para 2 años, ¿tú recuerdas, así brevemente, que pudieras contarnos alguna historia que te haya impactado? Bueno, son muchas historias impactantes porque los recibo de primera mano. Ellos llegan por el aeropuerto de Foz y entran a Argentina por esta frontera y siempre están en contacto conmigo y los busco, los asesoro. A mí me impactó muchísimo aquel grupo de hombres que te contactó a ti, que eran aproximadamente 14 hombres que vinieron caminando desde el aeropuerto de Foz hasta la aduana. Me pediste que me acercara. Me impactó muchísimo las historias porque no solo vinieron caminando desde el aeropuerto de Foz hasta la aduana argentina, sino que muchos habían caminado desde Santa Elena de Guairén a Boavista, unos habían caminado desde de Colombia a Ecuador, y así ellos se encuentran en Boavista, sienten que no hay posibilidades de trabajo, y deciden, aunque no se conocían algunos, no eran muy pocos eran familia, deciden, bueno, vamos a Argentina, y llegaron Sí, en esa situación. Lamentablemente estamos perdiendo un poco la conversación, ¿no? Porque se oye un tanto entrecortado. No sé si es posible que te vas a acercar un poco donde está la fuente de la señal de Wi-Fi, si estás en el teléfono. Pero bien. Otra cosa que quería consultarte, sí, ya entendimos que has tenido
muchas experiencias y que particularmente te marcó un grupo de 14 hombres que llegaron y que venían caminando. Eso entendimos. Quería preguntarte algo. De las familias que están allí en, en Puerto Iguazú, ¿qué número crees tú que necesita apoyo para el tema de la alimentación? Sinceramente todos necesitan apoyo, porque como te comenté, todos son trabajadores del área hotelera o gastronómica, y entonces están Claro. en un receso, inclusive están dados de baja sin salario. Todos necesitan. ¿Y había alguna todos familia, alguien que tú conozcas de ellos que se hubiese preparado para el momento que hubiese hecho la lectura de que podría paralizarse el país en lo económico por el tema del coronavirus? No te escuché, ¿me decías? Que te preguntaba que si algunas familias, si alguien estuvo previendo esto que se iba a paralizar el mercado y que se haya preparado, o los tomó por sorpresa como a todos. Los tomó por sorpresa a todos. Aquí todos los días se decía se va a cerrar la frontera, no se va a cerrar, pero como no veías nada y estaban muchos trabajando, eso pasó en un día, aproximadamente el 18 de marzo o el 19 en la tarde se van todos a sus casas, deciden cerrar, entra en cuarentena a la ciudad. Fue algo que los tomó por sorpresa. Claro, y a partir de la ayuda que hemos enviado con el programa de asistencia para migrantes y refugiados de la Iglesia Luterana y de Arepa Viva, ¿hay alguna otra organización que le esté prestando este tipo de asistencia? Mira, directamente, como ya lo dijiste, nosotros recibimos el apoyo desde de este programa de asistencia para migrantes que tiene la Iglesia Luterana. Este es mi fuerte aquí. En realidad es el programa o es la institución en que si tengo una emergencia acudo y me van a responder lo más pronto, de manera inmediata. La otra institución que diría yo somos nosotros, la comunidad. Hace 2 días tuvimos una emergencia con una familia que tuvo una emergencia alimentaria, que estaban absolutamente sin nada, y lo que hice fue colocar un mensaje en nuestro grupo de WhatsApp y todos nos abocamos, a pesar de que muchos tuvieron que compartir la ayuda que Arepa Viva les dio, pero lo hicieron de todo corazón, y fíjate, no ayudamos a una familia, sino ayudamos a 2. También Excelente. hemos recibido ayuda por parte de, aquí en Puerto Iguazú, se recibió una ayuda por parte del párroco Eduardo, de la Iglesia Católica, la Iglesia de los Milagros con el pastor Lucidio, que es una iglesia evangélica, los Testigos de Jehová han apoyado a algunos venezolanos, la Cruz Roja y ADRA también han prestado apoyo, porque muchos de los venezolanos son miembros de estas instituciones religiosas y reciben ese apoyo. En la medida de las posibilidades de ellos también han recibido un poco del apoyo. Y uno de los grandes apoyos que tiene la gente aquí en Puerto Iguazú, los que no están relacionados con ninguna institución, ellos me han manifestado que sus vecinos, o sea, la comunidad, los argentinos, la gente de Puerto Iguazú, ha sido muy solidaria, muy solidaria con algunos venezolanos en todos los sentidos. Y yo quiero agradecerle de corazón a estos vecinos de aquí de Puerto Iguazú. Siempre he dicho, la gente de aquí es muy amable, son excelentes personas, y sé que algunos, bueno, yo que estoy ahora acá en casa de mi hermana, he recibido de la señora, de la vecina, también nos ha dado algún apoyo de alimentación. Entonces, esos son las instituciones, por llamarlo así, que nos están apoyando. Sí se necesita más. ¿Cuál es mi preocupación ahora? Bien, en verdad que sí, celebro mucho, me da mucha alegría Sí, te comentaba que me da mucha alegría esta solidaridad que tienen ustedes
En realidad son un grupo bastante unido, me parece a mí, allí en Puerto Iguazú, y esta posibilidad que tienen ustedes, este poder de dar, ¿no? Porque el dar es un poder, el dar es una cualidad que tienes tú, que tenemos los que tenemos, y que eso no nos puede quitar nadie. Por allí nos pueden quitar muchas cosas, pero la cualidad de dar y de ayudar al otro, nadie nos lo va a quitar nunca. Por lo tanto, yo creo que es nuestro poder. Y en ese sentido, Puerto Iguazú, toda esta gente que los ha apoyado, son bastante poderosos, bastante fuertes. Celebro mucho que se hayan juntado en torno a este acto tan bonito de llevarle a los otros compañeros, a los otros connacionales que estaban con esta dificultad. Angelina, te agradezco mucho este contacto con nosotros por el mismo tema de la comunicación. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a preparar en algún momento con mejor señal que podamos hablar con más fluidez. Te agradecemos muchísimo y bueno, seguimos atentos. Gracias. Saludos, mi amor. Chévere, nos vemos. Chao. Vale, encantado. Bueno, seguimos conversando, entonces vamos a esperar contactarnos con María Cala, que está allí. Con María Cala sí vamos a hablar el rato que nos queda, porque si bien hay una situación de crisis en el planeta, la situación que se está presentando en Ecuador y particularmente en Guayaquil es especial. Pudiésemos decir que Guayaquil tiene más casos que varios países en su totalidad. Entonces es una situación bastante fuerte para el análisis, para conversar, para informarles a ustedes. Y entonces, alguien está saludando, les saludo y bienvenidos todos los que nos están escuchando. Hago ese break. Joao de Brasil, de Brasilia está Joao. Bienvenido, querido amigo. Mucha estima por acá para ti. Bueno, les estaba comentando que Guayaquil es un punto especial, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño recorrido como para abordar esto. Y este pequeño recorrido tiene que ver con unos meses antes del momento de este nuevo escenario que trajo el coronavirus. Primero, una migración bastante desbordada y con una inseguridad jurídica tremenda porque habían decretos y contradecretos, órdenes y contraórdenes, y eso generaba muchísima confusión, sobre todo en la migración venezolana, donde ellos no sabían cuál era su lugar o su estatus en Ecuador con el tema migratorio. Ese lugar de confusión quizás bajó los niveles a final del año pasado, principio de este año, y luego comienza esta situación que tiene que ver con las manifestaciones de Ecuador. Entonces Ecuador comenzó a oler a humo, a llanta, a caucho de carro quemado por todas partes, particularmente en Guayaquil, donde en algún momento también se refugió el presidente, y por eso se volvió más emblemático todavía. Calles bloqueadas, toda esa situación. Pasa el tema del colapso migratorio, viene el tema de las manifestaciones, y luego cae el tema de la crisis, pero no cae como cae en la América Latina, en otros países, cae de manera especial, cae y es una de las ciudades en América Latina que más casos de coronavirus tiene. De eso vamos a hablar con María Cala. Primero queremos saber un poco sobre la situación de migración. Te doy la bienvenida, María, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes aquí en Guayaquil. Tenemos 2 horitas de diferencia. Yo quisiera sonreír y me encanta verte sonreír, León, en medio de esta adversidad. Yo considero que somos el Wuhan de Latinoamérica. Estamos viviendo una gran crisis humanitaria nunca antes vista. Los venezolanos que estamos aquí decimos, sí, nosotros estamos acostumbrados a pasar este tipo de cosas, pero esto unido a la muerte es terrible, amigo. Es terrible. De verdad lo es. Lo siento de corazón. Lo vivo de cerca. Claro. Quería hacer Sí, María, te quería preguntar, vamos a empezar presentando un poco a María Cala. María Cala es la representante de la Fundación Mil Sonrisas, corrígeme por favor si estoy equivocado, pero además de eso, de manera personal, antes de Mil Sonrisas, María Cala era la persona de referencia en Guayaquil
que se ocupó de atender a muchísimos migrantes venezolanos, pero muchísimos. ¿Cuántos migrantes venezolanos hay en Guayaquil o han pasado, al menos, no sé si tienes el dato, o han pasado por tus manos en cuanto a atención, orientación y apoyo? Mira, el primer dato que te puedo decir es que aquí en Ecuador habemos 500.000 venezolanos, medio millón de venezolanos, salvo los que se han devuelto a Venezuela, que son muchos, en medio de la crisis del decreto 826 aunado al decreto COVID-19, perdón, a la situación de emergencia COVID-19, pero sí somos medio millón de venezolanos en Ecuador, y yo personalmente desde Guayaquil puedo manejar una data aproximadamente de 500 venezolanos, y en este momento en particular la Fundación Mil Sonrisas de Venezuela y el mundo está atendiendo aproximadamente 2.000 venezolanos. Esa es más o menos la data con la que estamos trabajando. 2.000 familias, disculpa, León, 2.000 familias. A esto le sumamos niños, ancianos. Estamos hablando de familias tipo, de 4 miembros por familia. Promedio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, 4 miembros por familia. Sí, estamos hablando 8.000 personas en Guayaquil. No, muchísimas más, porque, o sea, nosotros decidimos, lo que pasa es que cuando, mira, te voy a explicar, hablemos un poquito de la situación migratoria en Guayaquil, independientemente del caso COVID, ¿no? Guayaquil estaba funcionando con mucha libertad en términos migratorios antes del 25 de julio de 2019, porque no había ningún tipo de restricción en términos laborales, o sea, el patrono no era multado si tenía venezolanos ilegales. Los venezolanos podían estar en las calles trabajando sin ningún tipo de problema. Y la migra, lo que conocemos como la migra o la policía migratoria, no estaba en las calles buscando venezolanos para darle orden de salida voluntaria, ni orden de deportación, nada de esto. A partir del decreto 826, que lo decretan el 25 de julio del 2019, comienza a haber toda una movilización cuando abren el sistema del censo. Hubo mucha gente que entró por trocha, que entró ilegal y fue al censo a registrarse, porque el censo tiene 2 tiempos, uno que es un registro electrónico y otro que es la verificación, y muchas de estas personas que fueron a verificar el censo, disculpen que me distraje porque acabo de recibir una noticia de que otro venezolano murió, me lo acaba de informar la presidenta de la fundación. Estos días han sido muy duros, hemos recibido mucha noticia de mucha gente muerta, vecina, amiga, venezolanos, ecuatorianos, médicos, médicas, es una cosa realmente terrible. Bueno, lo cierto es que posterior al decreto el decreto 826, que es donde permitirían que muchos venezolanos con pasaporte que entraron antes de la fecha del 25 de julio pudiesen censarse con la visa humanitaria sin costo alguno, ¿ok? Que tiene ellos tienen que cancelarse los $50 por el costo administrativo del formulario. Ha habido mucha movilización, sobre todo porque posterior a la culminación del 2019 empezaron a haber casos de gente que le dieron orden de salida voluntaria. Esto es, entre comillas, una orden de deportación. Hay mucha gente que se han llevado presa porque se dieron cuenta que sin querer le vendieron entradas para Ecuador ilegales, lo que conocemos como en este momento perdí el nombre no es el pasaporte, sino es que la entrada por 6 meses. Hay muchos casos de gente presa, hay muchos casos de gente votada porque ya fueron personas multadas a través del Ministerio del Trabajo. Esto ocurre antes del 16 de marzo. Terminaba el 31 de marzo el proceso del censo. La gente a partir del 1 de mayo tenía que estar regular, de lo contrario tenían que salir del país para poder obtener la visa humanitaria y volver a entrar. Y entonces había mucha angustia, mucho despido, mucha gente devolviéndose a su país, a Venezuela, ¿ok? Porque empezaron a haber cada vez más desempleo o amenazas de desempleo. El 16 de marzo decretan en Ecuador lo que era la emergencia humanitaria, decretaron el estado de excepción que sigue actual
en las mismas condiciones. Aquí en Guayaquil es donde hay, si quieren, más restricción porque somos el Wuhan de Ecuador, de Latinoamérica, así lo siento yo. Ahorita hay 7.200 casos de COVID en Ecuador y el 80% es en esta ciudad. En esta ciudad hay un reporte de menos de 220 muertos, pero hay un legislador venezolano, un legislador de Ecuador venezolano, que hizo un live en estos días, hacía un análisis muy interesante, que es lo que hay que entender, porque no es que es culpa del gobierno, o si es culpa del gobierno, o están escondiendo los datos, no, sino que los datos de los muertos reportados son los muertos que tenían el examen del COVID positivo, son aquellos que se les pudo hacer la prueba. Todas estas personas que mueren a diario, que el gobierno reconoció que son de 30 a 150 venezolanos, perdón, ecuatorianos y venezolanos, por positivo COVID o no, en Guayaquil más que en Ecuador, ellos reconocen que sí existen de 30 a 150 muertos, que no los pueden considerar casos COVID oficial porque no tienen la prueba. Eso es lo que los diferencia. Pero cuando la persona que hizo el reporte en 911 dice que tenía los síntomas, es caso COVID, aunque no haya tenido la prueba. Está muriendo la gente por COVID, está muriendo la gente porque no las dejan entrar a los hospitales. Muchos viejitos con muchas dificultades de diferentes diagnósticos que se aunan a su edad, mueren porque no son atendidos. Entonces hay un grupo de médicos venezolanos que está trabajando a domicilio, arriesgándose, trabajando a domicilio y atendiendo a esta población de la tercera edad, evitando que muera. No solamente que muera de COVID, León, que muera de otro tipo de afecciones, cardíacas, Claro, pulmonares. claro. O sea que están abandonados a su suerte, ¿no? Totalmente. Y este abandono tiene que ver con que el sistema de salud de Ecuador está desbordado o tienen miedo y por allí no están prestando todos los cuidados. Mira, yo creo que ningún gobierno del mundo estaba preparado para esto. Eso es lo que yo creo. Uh-huh. Yo creo que a pesar de que el sistema de salud en Ecuador parecía funcionar, no estaba preparado para atender a tantos miles de casos COVID, a tanta gente que tiene otro tipo de enfermedad y que va a verse asustados por el tema COVID y no son atendidos, Mira, te puedo contar del doctor Martín Greiner, que lo llamé hace una hora por un caso de una familia entera que tiene 3 días comunicándose con el 911, con clínicas y hospitales y no los dejan pasar, y hubo un reporte de tipo flyer de por favor ayuden a esta familia se comunicó conmigo y me contó que tenían 4 días tratando de ser atendidos y no podían, y todos son 2 niños y 2 adultos, padre y madre, jóvenes con COVID, con graves problemas respiratorios. Llamo al doctor Martín para que él se aboque, si sea por WhatsApp, porque él estaba haciendo atenciones gratuitas vía WhatsApp y vía también presencial en medio de este estado de emergencia, y me dijo, mira, estoy entrando al hospital de Guayaquil, no me dejan pasar con una pancreatitis, la paciente se me está descompensando, temo que muera, no te puedo contestar. O sea, va un médico con un paciente con otro tipo de malestar, con otro tipo de enfermedad, perdón, y no fue recibido. No sé qué ocurrió con esto fue hace una hora, perdí contacto con él, pero esto es el pan nuestro de cada día aquí en Ecuador y más en Guayaquil, donde te cuento que está el 80% de los casos de contagio. Sí, sí. Yo he estado viendo unos videos y quisiera que nos contase si esto es cierto o es falso, ¿no? Estaba viendo una familia venezolana, 2 hermanos, murió y estaban allí, creo que una semana tenían, creo que le escuché en el video, llamando a los organismos públicos para que trasladaran el cadáver. Ellos estaban con su madre allí, pero no se sabe qué pasó con esta familia, no hemos podido hacer el seguimiento bien. Pero luego también vi otros videos que la gente sacaba sus cadáveres a las calles y les prendía fuego allí. Esto está ocurriendo, es real. Hace 2 semanas era 100% real. No estaba abocado nada, no había un plan del Estado para solventar los muertos o la cantidad de muertos que se suscitaban en la ciudad.
la gente pasaba, yo en estos días comentaba, es un comentario muy personal, decía, antes peleábamos hasta el último minuto por acompañar a nuestros muertos hasta el momento del entierro y ahora no hallamos dónde dejarlos. O sea, te puedo contar de amigos que me han dicho, quemaron a un muerto a 200 metros de mi casa, vi cómo lo quemaban. Creo que esto ya ha estado solventándose. Creo que ya hay un plan que ha estado funcionando, creo que ya no están tardando más de 48 horas los muertos en las casas, pero te puedo contar, León, que aquí costaba un sepelio entre 800 y $1,200 y ahorita cuesta más de $4,000. Esto es para las familias ecuatorianas que quieren hacer que enterrar a sus muertos como Dios manda, digámoslo así. Más de $4,000. ¿Quién puede con eso? Mucho dinero, sí, mucho dinero. Entendí que estaban preparando algún tipo de cavas o de estos lugares refrigerados para meter cadáveres y eso porque las morgues no daban abasto. Mira, sí es cierto, sí es cierto. No puedo dar mucho detalle de lo que te voy a decir, pero alguien vigila, alguien por condiciones laborales vigila campamentos de diferentes tipos y le tocó vigilar durante 72 horas aproximadamente un cementerio y dijo, mira, esta información que te estoy dando no se le ha dado a nadie porque es terrible. Esa persona pudo ver durante toda una madrugada de 72 horas, madrugadas de 72 horas, cómo arrumaban y arrumaban y arrumaban cadáveres en cementerios de aquí. Y los sepultureros no se daban basto para abrir huecos y para enterrar. O sea, esto es una cosa que me lo contaron, me dijo, yo lo estoy mirando, yo lo vi, es mi trabajo, y me tocó vigilar. Esto es muy fuerte, esto es terrible. Yo entregaba comida, nosotros estamos desde la Fundación Mil Sonrisas para Venezuela y el Mundo, trabajando en conjunto con la Diaconía, con el Banco de Alimentos, entregando comida a quienes podemos, porque te puedo decir que hemos recibido alrededor de 2,000 formularios, porque estamos trabajando a través de formularios con datos de familia para poder ayudar con kit alimenticio, leche y pañales, y hemos podido cubrir, mira, menos del 35% de las familias que nos llaman, porque no hemos recibido todavía la ayuda, sino por parte, ¿no? Nos han ido, digamos, fraccionado dando los kits alimenticios. Estuve en Durán, que es un cantón, cantón es lo que nosotros como los venezolanos conocemos como municipio, apoyando con lo que era la entrega de comida en casas, y miré en el cementerio de la avenida principal de Durán cómo había una cola que para nosotros podría ser la cola de la gasolina, ¿sabes? Esas colas de carro largo, sí. Para entrar al cementerio, bueno, con urnas adentro, amigo. Colas para poder enterrar al muerto. Lo vi yo, no me lo contó nadie. Esto es muy duro, sí. León, esto es terrible. Esto es escuchar, mira, se me murió mi papá, mira, se me murió mi vecino. Es terrible, es terrible. Venezolanos y ecuatorianos. Dolorosísimo. Sí. Muchos médicos. María, hay gente que está haciendo preguntas y yo les invito a dejar sus preguntas a los que nos están acompañando. Acá hay una pregunta que creo que ya la respondió, pero igual vamos a ponerte. La gente pregunta que si están en cuarentena en Ecuador. Yo ampliaría la pregunta. ¿En todo Ecuador están en cuarentena ahora? Sí. Tú me hablaste de estado de excepción. El estado de excepción entiendo que es diferente a la cuarentena, porque el estado de excepción tiene que ver con la suspensión de ciertas garantías que otorga la Constitución. Eso es diferente a la cuarentena, porque si bien te detienen, no te suspenden los derechos, te pueden suspender lo de la movilidad y eso, pero el estado de excepción implica otras cosas. ¿Cómo se está manejando este tema en Ecuador? Ok, nosotros estamos decretados en estado de excepción. A esto le aunamos la cuarentena o la restricción peatonal, ¿ok? Hay un toque de queda que comienza a las 2 de la tarde de cada día y que culmina a las 5 de la mañana del día siguiente. Han hablado, lo que pasa es que creo que se han encontrado en criterios, han hablado de la posibilidad de que en Guayaquil hayan 72 horas de toque de queda, porque, mira, yo creo que es cuestión de conciencia. Por algunos sectores tú podrás mirar cómo sí se toma lo que es el toque de queda al 100%, en otros lugares no.
en otros lugares no. Y es que ese es el problema. Mira, yo veo en el en vivo, veo en este momento 11 personas. Si en el momento que ustedes vayan a publicar este video me pudiera ver toda la comunidad de Guayaquil, yo le diera, mira, les solicitaría, les rogaría un llamado a la conciencia, porque no puede ser que tenemos que esperar que se nos muera el abuelo, el papá, la mamá, el hijo, para entender que esto es una situación de emergencia sanitaria gravísima y que no podemos estar en un mercado con menos de 200 metros de distancia, sino que pegados al ladito el uno del otro. No podemos, no puede haber gente en las calles transitando como la hay, no puede haber carros después del toque de queda, no puede haber. La policía hace su trabajo, pero creo que son muy pocos, me da la impresión que son muy pocos, porque no los veo transitando en las calles. Entonces, mira, tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que tomar las medidas sanitarias correctas, el lavado de manos, los zapatos afuera, la ropa no desechada, pero por lo menos la ropa que usamos apartada en un lugar y después de 3, 4 días tocarla y lavarla. No lo sé, hay muchos videos que están corriendo de medidas sanitarias a tomar, pero esto es terrible. ¿Y tú sabes por qué es terrible? Esto no es un problema del gobierno. No, esto es un problema de conciencia de todos, que no nos damos cuenta. Mira, hace una semana la gente decía, chica, ¿y eso es verdad lo del COVID? ¿Tú conoces a alguien con COVID? Ay, yo creo que eso lo están haciendo, es para un pote de humo. Ah, entonces tenemos que esperar a que se nos muera el abuelo para darnos cuenta de que el COVID sí existe. No, esto es terrible. María, pero aún con el impacto aún con el impacto que está teniendo Guayaquil, se presentan esos casos de sospechar que le están tomando el cabello con la enfermedad, le están tomando el pelo, como se dice. Sí, a ver, porque si bien a estas alturas, cuando el mundo entero está alarmado, mira por ejemplo, cómo ha tenido que retractarse el mismo presidente de Estados Unidos, el presidente de Brasil, ha tenido que bajar el tono el presidente de México, pero la gente que lo está sufriendo en la calle, por ahí está viviendo la realidad, por ahí está sufriendo la realidad. Tú me estás diciendo que el ciudadano de Guayaquil, el guayaquilense o el guayaquileño, no sé cómo es el gentilicio, no está creyendo que hay una situación de emergencia humanitaria, sino que, ¿cómo lo está tomando? Sí, mira, siguen saliendo igual, aún con la cantidad de muertos siguen saliendo. Yo invito a la gente que escuche, que vea este video, que te pase pequeños videos de algunos lugares de Guayaquil, no todos, porque creo que es un problema cultural, creo que es así, creo que es así. En algunos lugares, estos ojitos que están aquí vio un 24 de diciembre en el cementerio de Caracas. Eso sí, todos con tapabocas. Pero se rozaban el uno al otro porque no podían caminar entre sí. Lo vi hace 4 días, León, yo no lo podía creer. Yo decía, ¿qué es esto? Y gente comiendo en las calles. Yo decía, ¿qué es esto? Pero no es todo Guayaquil, es algunos sectores de Guayaquil. Mira, hace 2 semanas me llamaba una amiga y me decía, ¿qué te parece que en Bastión Popular había un torneo de fútbol un domingo en la mañana? O sea, Bastión Popular es una zona del norte popular. Un torneo de fútbol. ¿Ah? ¿Cómo, mamá? Que más o menos te pregunto, ¿tú has tenido la oportunidad de preguntarle a una de estas personas ¿por qué no se toma en serio la emergencia? Mira, no, León, hemos trabajado como unos burros, muchísimo, tratando de solventar el tema de alimenticio desde lo poquito que podemos hacer con esta ayuda que recibimos. Sabes que hace un mes aproximadamente, ya estoy muy desfasada con los tiempos. Cuando comienza este asunto, mi amigo César Enrique Coloma, que es un amigo ecuatoriano, pro-venezolano, que tuvo una página donde movía 100.000 venezolanos, ahora tiene una de 20 porque se la cerraron, etcétera, empezó a recibir demasiadas llamadas de tengo hambre, no tengo que comer, ya me botaron del trabajo, me dieron de baja, etcétera, etcétera, etcétera. Y él, junto con los organizadores del FIGHT, que es una organización de eventos que trae a venezolanos a Ecuador con la intención de que haya intercambio cultural, decidieron de su bolsillo armar kit alimenticios modestos, pero de verdad muy sustanciosos, y me pidieron apoyo para ver si mi local donde yo trabajo con la gestoría migratoria podía ser centro de acopio. Y por supuesto que, claro, yo tenía un saco de arroz que me habían donado, lo utilicé para eso. Lo cierto es que cuando se acaba la comida, y cada vez había más llamadas, pero las llamadas eran explosivas. Te puedo contar que eran
por minuto, o sea, yo te puedo decir que mi WhatsApp está reventado en 900 WhatsApp que yo todavía no puedo contestar. Ellos tampoco, la página tampoco, Fai tampoco. Yo digo, bueno, vamos a ver qué hacemos aquí. Entonces, junto con Mil Sonrisas, movimos a la gente de la diaconía y el Banco de Alimentos, te puedo decir que está haciendo un trabajo excelente y está entregando comida con quien quiera, o sea, con las instituciones y empresas que quieran abocarse a apoyar a todo Guayaquil. Las cajas están identificadas, dicen, aquí está lo que necesitas, quédate en casa. Quisiera después pasarte la imagen para que la vieras. Nosotros estamos ahorita trabajando gracias a ellos, gracias al Banco de Alimentos, recibiendo los kits alimenticios, y en eso es que estamos abocados 100% en lo que es el horario de permiso peatonal. Y bueno, pero la empresa en Guayaquil está trabajando o paró, porque si si hay un buen grupo de personas que se está moviendo, supongo que hay algunas actividades económicas que se están moviendo también. No, acuérdate que voy a responder la pregunta que creo que no quedó clara. Estamos en cuarentena, hay restricción peatonal después de las 2 de la tarde, todo el mundo está cerrado. A mí hace 3, 4 semanas vino un policía y me dijo, me cierra el cyber porque tú no es un negocio de primera necesidad. Y yo bajé la Santa María, yo bajé la reja, el que no entiende qué es la Santa María. Nosotros solamente están trabajando supermercado, expendio de alimentos, distribución de alimentos y todo lo que tiene que ver con el sector salud. Más nada. Los transportes públicos que trabajan son todas las rutas que van directo a los hospitales, nada más. Pero a pesar de eso, hay gente en las calles. Y antes del coronavirus, entre estas emergencias que ustedes han tenido, coronavirus, antes manifestaciones, antes todo el colapso migratorio, ¿cómo es normalmente Guayaquil? ¿Te refieres a la comunidad migratoria? Sí, sí. Uh-huh. Mira, Guayaquil, Ecuador económicamente es muy lento. Creemos que porque Latinoamérica era un país con dólar podíamos evolucionar rápidamente, ¿no? Ese es el sueño de Latinoamérica. Ecuador era el sueño de Latinoamérica. Te puedo contar que la gente que viene a Ecuador, los inmigrantes que vienen a Ecuador, profesionales, con todos sus papeles, para ejercer su profesión, son los que rápidamente se impulsan porque ellos, por supuesto, que los absorbe el sistema laboral como tal. Médicos, docentes, TSU, licenciados en cualquier rama. Si tienen código para ejercer, aquí hay que entrar en lo que es el sistema universitario, que se llama CENESID, ellos dan un código para ejercer una vez que validan la documentación universitaria. Rápidamente se puede considerar que se estabilizan en todos los sectores, en todos los contextos, pero el migrante que viene a Ecuador y no tiene profesión y no consigue un buen trabajo en una empresa porque no tiene la visa, porque no se trajo el pasaporte, pasa mucho trabajo, porque el sueldo aquí es de $400 y el alquiler cuesta 200, 250, ¿sí me entiendes? Entonces, claro. Bueno, complicado. Aquí preguntan que hace cuánto tiempo están en cuarentena, pero creo que dijiste de la mitad de marzo comenzó la cuarentena, por allí. 16, viste, es una fecha. 16 de marzo. Del 16 de marzo, sí, lo habías mencionado. Ahora, me dice que se ha regresado un buen número de venezolanos desde Ecuador a Venezuela. Entendemos que no es muy esperanzadora la vuelta, porque por lo que estuve leyendo de Sebastiana Barraez, que es una periodista que tiene muchas fuentes en frontera, los habían colocado en un refugio donde no tenían ningún tipo de condición básica para poder pernoctar ni vivir allí, incluyendo agua, ¿no? Se ponían 2 veces a la semana además y están arrepentidos de haberse ido otra vez. Así que son gente que parece que no han encontrado un lugar que les permita tener un poco de dignidad, ¿no? Es muy doloroso esto. María, este tema, y sobre todo con ustedes, gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo. Este es un tema que da para conversar mucho,
nosotros, por el tema del programa, tenemos 1 hora y estamos cerrando ya. Pero sí nos gustaría tener en otro momento otro contacto contigo, quizás el martes o el viernes, un poco más para ir como monitoreando la situación de Ecuador, si tú tienes tiempo de atendernos, porque entendemos que estás muy cargada, muy desbordada de trabajo con esto que está pasando allí en Ecuador. Si quieres darle un mensaje más, entendí que ya hiciste muchas recomendaciones, pero a los que nos vayan a escuchar, estén en Guayaquil o estén en cualquier parte del mundo, porque total es la misma amenaza para todos, ¿sí? Y también quería pedirte, si el doctor Martín pudiese acompañarnos en un siguiente programa, nos encantaría poder tener el contacto con él. Sí, bueno, empecé a escucharte muy bajito al final. Mira, el único llamado que yo puedo hacer en este momento es al resguardo, por favor, al resguardo de nuestras casas. No salgamos, no salgamos, no salgamos de nuestras casas. Este contagio es una cosa terrible, no sabemos en qué momento podemos ser contagiados con un simple roce. Respecto al doctor Martín, sí, está trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que a las 11, 12 de la noche, yo creo que no se, ni siquiera se le acaban las atenciones. Voy a conversar con él, te intercambio contactos para que tú te pongas de acuerdo. Perfecto. Sí, claro. Te agradecemos mucho, María. Gracias por venir, gracias amigos por acompañarnos. Seguimos en contacto. El próximo martes estaremos con ustedes nuevamente a las 20 horas de Argentina y vamos a seguir conversando con referentes de la comunidad migrante de Venezuela y con personas que están vinculadas a el análisis de la crisis que está ocurriendo y que están en el tema de la contención con el coronavirus. Que tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias por acompañarnos.